Mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar delante de su presencia, dándole toda la gloria a Él, toda la honra a Él, pues solamente Él lo merece. Gracias damos, hermanos, a Dios por cada una de nuestras vidas, esperando que cada uno de ustedes, donde quiera que estén, se encuentre de la mejor manera, porque el Señor nos sustenta día con día. Recordemos pues, hermanos, que este es el día que hizo Jehová, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Vamos a dar lectura al libro de los Salmos en su capítulo 113. Salmos 113. Dice la palabra del Señor: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias eterno y santo Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos has guardado, porque tú has guardado a tu iglesia, Padre Santo. Gracias porque tú nos sustentas en todo momento, Señor. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por el techo donde vivimos, el hogar, Señor. Gracias por el alimento espiritual que tú nos das día con día, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de alabarte, de glorificarte, de darte toda la gloria a ti, oh Dios, pues solamente tú eres el único que la merece, Padre Santo. Gracias pues por estas oportunidades que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos has constituido tu pueblo, Señor. Nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios, Señor. Tú nos hiciste, oh Padre, y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Gracias, pues, te rogamos perdones cada una de nuestras ofensas, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, Señor, aún de nuestros errores. Sabemos, Señor, que hemos pecado delante de tu presencia y venimos a ti con un corazón humillado delante de tu presencia, Señor. Rogando, Señor, que nos perdones, Señor. Que tengas piedad de nosotros, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, que borre nuestras rebeliones y que nos limpies más y más de nuestro pecado, oh Dios. Ahora pues, te damos toda la gloria a ti, te ofrecemos este culto solo a ti, oh Dios. Recibe esta adoración, recibe toda la gloria, oh Padre eterno. Santo eres tú, Señor, y gracias pues por esta oportunidad, porque tuyo es el reino, oh Dios, tuyo el poder y la gloria. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Buen día, amados hermanos. Su iglesia joven de Galilea les envía un cordial, entrañable y caluroso saludo, deseándoles siempre que sea Dios quien guíe sus vidas, los llene de abundantes bendiciones y nos permita seguir adelante en nuestra búsqueda del amor a nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que pueden llenar nuestras vidas de tristeza y desesperación. No perdamos de mente que Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hoy nos encontramos de manteles largos por la celebración de nuestros queridos padres.
El papel que Dios les ha otorgado como responsables de la educación de los hijos y cabeza del hogar requiere de una sabiduría infinita. Los que tenemos la fortuna de tenerlos en nuestras vidas, les agradecemos todo el amor, apoyo, disciplina y ejemplo. En nuestros corazones anidamos los más bellos recuerdos con ustedes, enseñándonos siempre a ser valientes y fuertes. Amados hermanos, sigamos orando por nuestros hermanos enfermos, el personal hospitalario y todos los desamparados. Recordemos la cita bíblica de Santiago 5, 15 y 16, que dice así: y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Hermanos, buenas tardes. Vamos a entonar el himno número 63, Alabad al Gran Rey. Dice: aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Amén. Hermanos, el siguiente canto es el 393, No sé por qué.
268, Canción del Espíritu. Mis amados hermanos, amada iglesia, joven de Galilea, pues nos da gusto estar nuevamente delante de ustedes, llevando a cabo nuestro culto dominical, con el deseo de que pronto pues podamos estar reunidos, pronto podamos estar en este lugar, todos juntos, todos unidos, pero mientras no, mis amados hermanos, la iglesia sigue abierta a nosotros, donde se adora al Señor en espíritu y en verdad. Así que les animo, mis amados hermanos, a no desmayar, Pronto pasará esto y continuaremos nuestros cultos en la casa del Señor. Pero vamos a escuchar la palabra, vamos a meditar la palabra de Dios, y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a hablar un poco acerca del Sermón del Monte, específicamente acerca de las bienaventuranzas. Aquí el Señor está hablando de un estilo de vida del cristiano, prácticamente cómo se debe vivir de tal manera que reflejemos a Jesús en nuestras vidas a través de nuestras vidas. Y vamos a dar lectura a todo lo que es capítulo 5, versículos 1 al 12. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Y dice de esta manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables y nos enseñes, Señor, cómo debemos ser delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Jesús estuvo saturado de actividades. Multitudes iban a escucharle, iban a él, pero de una manera especial sus discípulos siempre estaban ahí, siempre estaban ahí. Y en esa ocasión, dice el evangelista, viendo la multitud, subió al monte y sentándose ahí vinieron sus discípulos, dice, y abriendo su boca les enseñaba. Nuestro maestro durante todo su ministerio estuvo enseñando, enseñando y enseñando. Vino a mostrar, y precisamente en lo que es el Sermón del Monte, en todos los capítulos 5, 6, 7 nos enseña prácticamente cómo se debe vivir la vida dentro de su reino, cómo se debe vivir la vida cristiana, como Él la ha establecido. En esta ocasión vamos a ver el versículo 3. Así que Jesús empezó su sermón con palabras que aparentemente se contradecían. Por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice la vida que se vive en el mundo, o que el mundo dice que se debe vivir. Si queremos vivir para Dios, debemos estar dispuestos a decir y hacer lo que para el mundo parece raro, parece locura. Debemos estar dispuestos a dar cuando otros desean quitar, a amar cuando otros odian, a ayudar cuando otros abusan. Al hacerlo, un día recibiremos todo, mientras los otros terminarán sin nada. Y aquí tenemos vemos algunas formas de cómo podemos entender las bienaventuranzas. Número 1, las bienaventuranzas podemos verlas como un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes. 2, contrasta los valores del reino, que son eternos, contra los valores mundanos, que son temporales. 3, contrastan entre la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere que manifestemos. Y 4, muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente, agarrar lo que nos convenga, porque muchas veces somos así. Lo que nos conviene lo tomamos, lo que no lo desechamos. Esas bienaventuranzas tienen que tomarse como un todo, porque en sí son un todo, no están separadas la una de la otra. Llevan una secuencia que estaremos viendo posteriormente. Describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo, desde la primera bienaventuranza hasta la última. Ahora, veamos hoy
la primer bienaventuranza. Dice el verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera de las bienaventuranzas que nuestro Señor enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, así como a sus discípulos, a la multitud que estaba ahí escuchando esa palabra. Ahora, ya que la palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz, es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio de las bienaventuranzas es que éstas nos presentan las diferencias entre un cristiano y un no cristiano o un incrédulo, y es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. Y cuando se habla de las bienaventuranzas, bienaventurado es dichoso, es feliz, doblemente feliz. Pero ahora bien, para entender esta primera bienaventuranza debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa pobre en espíritu. Para los judíos miraban la riqueza por ser uno de los elementos principales de la prosperidad mundana, como una prueba segura de que el que poseía las riquezas era objeto del favor de Dios. Este error nuestro Señor procuró corregir con la parábola del rico y Lázaro. Para los judíos, la riqueza quería decir que Dios le estaba bendiciendo, contaba con el favor de Dios. Pero cuando podemos ver o analizar la gracia común, en la gracia común Dios le da a aquel aún que no cree en Él. Pero la gracia especial, la que salva solamente a aquellos escogidos. Y en su gracia común bendice a los no creyentes grandemente. Pero no quiere decir que ellos tienen el favor de Dios. Cuando habla de la parábola del rico y Lázaro, que al final dice el rico recibió lo que merecía, disfrutó de su riqueza. Lázaro, que no tenía nada, al final disfrutó de algo grande, estuvo en el reino de Dios, en el seno de Abraham, mientras el rico en el infierno. De la misma manera, suponían sin duda que en el reino del Mesías, los ricos o la clase alta tendrían los privilegios más altos. Hoy en día, tristemente, se maneja de esa manera. En el reino es muy diferente, son diferentes las cosas. Oponiéndose a estas expectativas, dice en Lucas 6:20, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por cierto, había más probabilidad de que los pobres participaran de los privilegios del reino mesiánico que los ricos, porque era más probable que fuesen más humildes y que estuviesen en espera de la venida del Mesías. En Lucas capítulo 4, verso 8, nuestro Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, es necesario entender quiénes son los pobres en espíritu, de los cuales es el reino de los cielos, porque a veces se malinterpreta que simplemente por ser pobre ya tienes el reino de los cielos. Es como cuando podemos estudiar la palabra y hablando de los niños, dice, de los tales es el reino de los cielos, y a veces pensamos que de todo niño va directo al reino de los cielos, y no es de esa manera. Ahora, primeramente, ¿quién no es un pobre
en espíritu. ¿Quién no es un pobre en espíritu? Vamos a ver esta parte. Un pobre en espíritu no es alguien con baja estima, ni una persona callada e introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren y ni las que son oprimidas, rechazadas o abusadas. Porque todas estas situaciones también experimentan aquellos que no creen a Cristo, que no tienen a Cristo. Y el Señor nunca alabaría esa condición. Entender quiénes son esos pobres de espíritu. Tampoco son aquellos que hoy están sufriendo o padeciendo. La palabra pobre en griego se describe como tojos, P-T-O-J-O-S, tojos, y comunica la idea de mendigo, pordiosero y desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esto en mente, y la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu, que es una diferencia, pobres en espíritu, queda claro que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino de una espiritual. Sí. Y a veces pensamos o llegamos a la conformidad. Bueno, pobrecito de mí, no tengo nada, pero mío es el reino. No de esos pobres. Ahora, entonces, ¿quién es un pobre de espíritu? Y quisiera que entendiéramos o tuviéramos claro, que nos quede claro esto. ¿Quién es un pobre de espíritu? Y no está hablando de que, pobrecito, tiene poquito espíritu. No está hablando de eso, sino de actitudes. ¿Quién es pobre de espíritu? Bueno, es una persona que conoce su miseria. Es una persona que conoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. ¿Quién puede ser un pobre de espíritu? Aquella persona que está sin Cristo, pero que llega el momento en que dice: yo necesito de Dios, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Un no pobre de espíritu dice: yo lo puedo todo, yo no necesito a nadie. Un pobre de espíritu es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. El pastor John MacArthur, al comentar este versículo, dice: se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. ¿Sí? Esos son los pobres en espíritu. Los que a través del estudio de la palabra, a través de estar estudiando la palabra, de pronto nos sentimos miserables, poca cosa delante de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Los que no se sienten la gran cosa, o como se dice, la única coca del desierto. No. Los pobres en espíritu son los que pueden analizar su miseria en contra de la grandeza de Dios y pueden decir: miserable de mí. A partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice: confía en ti, tú puedes. Hoy descubre el campeón que hay en ti. No, el pobre en espíritu dice: en mí no hay nada bueno. Pensando en el hombre, ¿qué hay en el hombre? Dice la palabra: no hay cosa, en el hombre no hay cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. ¿Qué de bueno tenemos?
¿Qué bueno tiene el hombre para que se pueda enorgullecer? Aunque haya nacido, muchas veces decimos, nacimos en cuna cristiana, es que yo he sido cristiano toda mi vida. ¿De qué sirve si no hay esa pobreza de espíritu? Que a veces que pensamos que porque nacimos en una familia cristiana, con eso basta. No. Y de repente viene el orgullo espiritual. Eso no sirve. El pobre en espíritu sabe y puede reconocer que sin Dios no puede hacer nada. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros al reconocer su bajeza. Puede mirar a los demás como superiores. El pobre en espíritu no se cree más que nadie, sino se pone abajo de los demás. Estos, dice el Señor, son bienaventurados, estos son dichosos, estos son doblemente felices. Los pobres en espíritu. No literalmente pobres, no tengo dinero, pobrecito de mí. No, pobres en espíritu. Bienaventurados, dicen los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en las escrituras nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Desde Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Éxodo capítulo 33, verso 15, dijo Moisés, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa es la pobreza de espíritu. Saber que dependemos de Dios. Saber que sin Él no podemos. También Isaías reconoció su terror, su inmundicia, mientras contemplaba la visión de Dios en su trono. Dice Isaías capítulo 6, versos 1 adelante. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías pudo contemplar la grandeza de Dios y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo quien soy, he visto la gloria de Dios. He visto la gloria de Dios. Hasta el mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor. Él dijo, Lucas capítulo 5, verso 8, dice así: viendo Simón Pedro, habló de la pesca milagrosa, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora tú y yo, mis amados hermanos, cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo llegamos a Dios? ¿Con orgullo o con humildad? Reconociendo nuestra miseria. O llegamos como el fariseo, aquel que dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, ni como ese publicano que está ahí, yo soy esto, yo hago eso, yo hago lo otro. O podemos ser como el publicano que: Señor,
solamente dice, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Todos ellos, todos los grandes hombres de Dios, todos aquellos pobres en espíritu, reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Esos son los pobres en espíritu. Esos que reconocen que sin Dios no pueden. Dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que reconocer eso. Y no se trata de nuestra sabiduría, habilidad, nada. Al final no sirve. No sirve. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Aquellos que sean humildes primeramente. La bienaventuranza termina con la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Recordemos, Jesús les está hablando a sus discípulos y a la gente que está ahí. Primeramente, termino con esto. De los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Si tú has manifestado eso delante de Dios, si tienes a Jesús en tu vida, mantén esa humildad, esa pobreza espiritual. Mantén esa pobreza. Y si tú todavía no tienes a Jesús, no has entregado tu vida a Jesús y de pronto sientes la necesidad de que te falta algo, de que no estás satisfecho con la vida que estás llevando, tienes problemas, Jesús te dice o promete el reino de los cielos si puedes reconocer tu miseria, tu pecado y puedes acercarte ante Él y pedirle misericordia, pedirle perdón. Él promete el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y que esta promesa la podemos hacer nuestra hoy en este día. Les invito a orar y dar gracias a Dios por su palabra y pedir que su Espíritu Santo nos haga su obra en nosotros, porque primeramente es obra del Espíritu Santo el poder ver nuestra miseria, es obra del Espíritu Santo. Él convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Hablando de la regeneración, pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a ver o a vernos tal como somos, a ver cómo somos, a ver nuestra miseria y depender día a día, momento a momento de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta hora por tu palabra. Padre, en esta hora agradecemos la oportunidad de conocerte. Si alguien en ese día aún no te ha conocido y siente en su corazón, en su espíritu, esa necesidad de ti, esa necesidad de conocerte, Padre, escucha su oración, escucha su clamor. Aquellos que ya hemos experimentado ese nuevo nacimiento, ayúdanos a vivir en esta humildad y que jamás se nos olvide quiénes somos, qué somos delante de ti. Que tu Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas, que ya te conocemos, y aún aquellos que aún no te conocen. Que tu Espíritu Santo haga tu obra, su obra. Y gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde, en esta mañana, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como himno de respuesta al mensaje, vamos a entonar el 396. En Cristo feliz es mi alma. Dice Proverbios 16:20, el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. En Cristo
como himno de ofrenda vamos a entonar con gozo y alegría el número 444, traed los diezmos. Los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Amén. Pues ahora es el momento de seguir alabando a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestras primicias, y vamos a darle lectura al primer libro de Crónicas, en su capítulo 29, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos por tus misericordias, por tu bondad, Señor, y gracias te damos por las ofrendas que fueron depositadas por los hermanos, Señor. Te rogamos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que bendigas sus trabajos, que bendigas sus empleos, que bendigas sus negocios, sus fuentes de ingresos, Señor. Que bendigas a sí mismos estas ofrendas que fueron depositadas, Señor. Todo esto te lo estamos suplicando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Agradecemos al Señor, mis amados hermanos, que nos permite alabarle, nos permite glorificar su nombre, y pues seguimos invitándoles, mis amados hermanos, amada iglesia, a todos aquellos que nos escuchan, pues a seguir orando por esta situación, a seguir orando por nuestros hermanos que están pasando por diferentes problemas de salud. Pues sigamos orando, sigamos clamando. Dios nos da esa bendición, ese privilegio de orar, y no nos cansemos de ello, amados hermanos, no nos cansemos. Vamos a orar para terminar este tiempo y dar gracias a Dios por su presencia que ha estado y está y estará en nosotros, con nosotros todos los días. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta hora de la tarde, Dios. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad a nosotros, Señor. Gracias. En esta hora pues, nos ponemos en tus manos, oh Dios, y pedimos y oramos por nuestros hermanos que están pasando por diferentes situaciones de enfermedad. Oramos porque te manifiestes en sus vidas, les ayudes, les fortalezcas, sanes a los que has de sanar, Señor, y te sigas manifestando en la vida de tu pueblo, de tu iglesia. En esta hora nos ponemos en tus manos y gracias por este tiempo que estuvimos alabando, glorificando tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y hasta tu segunda venida, Jesús. Amén.